No, porque, ejemplo, si fuera refrigeración comercial, para que esto me quiero meter esto todavía ustedes, porque se le van a confundir. Comercial yo tiene -10, pues eso es lo más que yo uso, hasta 55 grados. Este es comercial medium temp, mediana temperatura. Y residencial, 30. Residencial son más altas, pero dice air conditioner. 41 para arriba, ¿verdad? Exacto. Entonces, esta válvula en comercial te trabaja de -10 a 55 grados. Y si fuera low temp, que eso también lo uso mucho, low temp yo los compro de 0 a -45. Esa es la válvula de expansión que yo compro. Válvula de expansión. Las válvulas de expansión se compran por temperatura. Ok. Si usted va a una tienda, usted le dice, damos una válvula de expansión para un aire acondicionado. ¿Yo qué? Estoy analizando eso. Estás analizando, está como el amigo mío que la otra vez estábamos bajando. Espérate, maestro, déjame pensar algo. Expansión por temperatura. Casi siempre lo más que se compra son las de los aires acondicionados, porque esa es la mayoría de muchas personas que están metidos en los aires. ¿Qué sucede? Se compra por temperatura y refrigerante y tonelaje. Y tonelaje. Tonelaje. O sea que la del 410 no es la misma que U634. Por eso vamos a hablar. Todo ese tema vamos a hablar hoy. Para que no se lo chupe la bruja. O sea, si se quieren quedar en aire acondicionado, pues no hay problema. Pero si van a estar acá en refrigeración, ahí es que entonces ustedes tienen que tener más profundidad con esto. Más precaución. Ok. El aire acondicionado, pues como le dije, se siente cierta temperatura. Pero ¿qué es lo que hace si yo quiero bajar la temperatura en una aplicación, una válvula de expansión de 3 toneladas, R22, yo quiero bajar a 35 grados el cajón? ¿Qué válvula yo tendría que comprar? ¿Qué temperatura? 35. Entonces, no. ¿Ah? No. Yo te digo que me monte un walking cooler, Kevin, tú que deberías con nevera. Y yo quiero que me baje la temperatura a 35 grados en R22. Y tú dices que tenemos que conseguir una válvula de expansión. Y el equipo me han dado uno de 3 caballos, 3 toneladas. Pues, ¿qué temperatura tú pedirías la válvula? ¿De 45? De Okay. 0.45. Este es aire acondicionado. Pero como es difícil que llegue a 30, eso lo puse yo porque Ok. es raro, yo nunca toco eso. Sí las uso las grandes, pero ya eso viene de fábrica con todo. ¿Sí me entiendes? Ok, pero yo quiero que me vaya a 35 grados el cajón. ¿Qué válvula de expansión? ¿Qué temperatura la vas a comprar? De 3 toneladas, ¿cuál vas a comprar? Te van a venir estas 3 aplicaciones, está en las tiendas, está, y tú lo miras. low. No, De 0 a 45. 35 grados sobre 0. ¿Cuál válvula de expansión tú vas a coger? No. ¿Ah? No, de 0 a 45. De -10 a 55. Esa te trabaja perfecto. ¿Ok? Esa es la temperatura que te va a dar esa válvula de expansión en el R22. Entonces la de 0 a 45 no lo da. Sí, esa. De ahí para abajo yo me paso comprando todo. Ah, ok. Yo me lo sé de memoria. Ok. En el R22, lo que sea. Entonces también el ejemplo de Walmart y todas estas cosas tienen 10 casos de estas válvulas. Cada nevera es una válvula. O sea, Entonces, ok, Juan, yo tengo que especificar, perdón, yo tengo que especificar que es para la temperatura que yo quiero y para el refrigerante que voy a utilizar. Correcto. Entonces lo vas a comprar la válvula de expansión. Y el tonelaje. Y el tonelaje.
Pero después yo lo voy a explicar porque refrigeración en tonelaje cambia, si no se lo chupa la uva. Ah. Pero eso no va ahora. Ah, ok. Voy a enseñarle. No, eso es bien sofisticado. Yo tengo compresores de 35 caballos y se me quedan en 7,5 toneladas. O sea que Mientras más frío, pierden Más capacidad. capacidad. va al comercio a comprarla pues, por refrigerante y por Por tonelaje y capacidad. Temperatura. Tonelaje. porque se compra también por eso, pero no necesariamente, o sí tiene que darle el tonelaje a la persona. Sí, porque por el Claro, flujo. tonelaje. Por el flujo. Yo me lo sirvo, pero en lo que ustedes aprenden. Tonelaje. Ujú. Ok, vuelvo y le repito, y le voy a repetir. Quiero 35 grados. ¿Qué válvula va a comprar? Vas a buscar Menos 10,55. la tabla comercial. Commercial Refrigeration. Entonces, pues tú dices, bueno, el profesor quiere 35 grados, así que esta válvula me sirve. Me coge desde 10 menos 10 a 55. Pero estamos hablando de comercial. Comercial. Sí, en aire acondicionado no. Eso en Ok, pero entonces la de 0 a 45 no funcionaría para 35. No. Sí, No. no te funciona. ¿Por qué no? Porque te cierra mucho, lo que pasa es que te baja mucho la succión. Yo lo he usado de emergencia, yo les he puesto. Ok. Pero es temporal. Ok. No Pero sé, eso es como para una emergencia que no haya otra, uno le pone esa para, mira, tanto. Yo tengo Ok. una ahí, vamos a ponerla. Exacto. Pero no se supone porque es low, ¿verdad? Exacto, es para low. Low temp. Ok. Eso es Low para, temperatura. por ejemplo, neveras para helado o otra cosa. Correcto. Para pizza, menos 0, Sí, 0 grados. sí. Los platos a freezer usan, yo le uso siempre esta. De 0,45. De 0 grados a 45. Ok, pero ¿qué es lo que hace Esté en más la frío. válvula de expansión dar esas temperaturas? El bulbo. El pin. La válvula, la abertura de la válvula. Que controla el flujo. Muy bien. Correcto. Ok. Exacto. Ok, este es el body, le llaman el body, el cuerpo. Ok. Esto puede bajar a la temperatura que te da. Sí. Ahora bien, también tiene que ser por el tonelaje. Ajá. Pero este viene siendo cualquier body, tú lo coges y se lo pones. La Pero- temperatura te la va a cambiar con esto. Con el power. Power element, ajá. Eso es todo. ¿Me entendieron? Sí. Acá. Luis. Se llama el power element. Power ¿Por qué element. dice power? Fuerza. Fuerza. Elemento de fuerza. ¿Pero por qué? Porque trata que mientras tú hundirte eso, tú que eres fuerte. Sí, porque eso es lo que da. Eso empuja para que el gas pase Yeah. hacia el Sí. evaporador. Sí, que eso es lo que va a accionar la válvula que controla el Va a flujo. hacer bajar el asiento para que el gas pase. Pase. Entonces, estos cartridges, estos power elements, vienen con diferentes cargas dependiendo la temperatura. La temperatura, ok. Kevin te puede decir, no, Marte, yo tengo la válvula de expansión, te la voy a prestar, pero es de aire acondicionado. Yo no está puro, ¿qué me cae? Sportland o Arco. Ah, pero está puro, yo tengo el elemento. O sea que entonces no hay que... El mismo body, le cambio el power element, gracias, se acabó. Ok, una pregunta. Entonces lo que tenemos que cambiar es la válvula de expansión o el elemento de fuerza. Todo completo. Todo depende, porque si no tienes la válvula, pues tienes que ponerla completa. Ok, digo yo, pero en dado caso que esté la válvula y se quiere poner a una temperatura más baja, Si es la misma marca, si es la misma marca, se pone el power element. A la temperatura que... Ese es todo lo que tienes que cambiar, no desuelde, no hagas nada. Porque yo veo a la gente que, y pero ¿para qué vas a desoldar eso? ¿Para cambiar eso? O sea No, que porque eso es lo analizamos, mismo, por eso yo se lo estoy enseñando a ustedes para que lo sepan. o sea que analizamos el tipo de válvula que La tiene. marca, Sí, porque la misma, esta, sí, la misma marca. esta Arco, esta marca, viene la Sportland.
son compatibles. Dime. Los Power Element vienen de diferente qué? ¿Ah? Los Power Element vienen de diferente qué? Temperatura. Temperatura. Y con diferentes cargas adentro. Ok, ¿Por qué? está bien fácil. Cambiamos el Power Element. Si tú quieres bajar la Si es la misma Es la marca. misma marca. Sino que cambiar entonces el Power Element y el body. Exacto. No, la válvula completa. La válvula. Ahora bien, les recomiendo que no escuchen válvula de expansión de las de aire de las casas, según yo he visto, eso no se puede hacer nada. Tienen que ponerle un paño aquí con agua y un gel que viene para que no lo dañe. Porque si tú sobrecalientes este power element, lo dañaste, se le sale el gas. ¿O sí? Y se lo ponen. Esto tiene un gas. Tiene gas. Lo máximo que puede aguantar son 226 grados. Lo máximo. La plata, ¿Es un tubo por adentro, un huequito? correcto, y ahí hay gas. Y está lleno del mismo gas que usa el aire. No. Diferentes Sí, cargas, que- unos mezclados con hidrógeno, eso dependiendo. Ahora lo vamos a leer, vamos a traer estas informaciones en video. Y el gas es el que hace que baje la... El sensor. para comprimir El la sensor. válvula. Y te hace el cambio de temperatura. El sensor. Exacto, Sí. el elemento. El body es lo mismo. Depende de la presión que ejerza, la temperatura baja. Correcto, ya es el fabricante hizo ese bulbo, ese power element para cierta temperatura. Lo cambia y da hacer. Esto es lo que nosotros hacemos cuando estamos con todas esas neveras. Pregúntale a Luis. Luis, ¿qué nosotros hacemos con las neveras? Cambiando válvulas. ¿Qué hacemos con esto? Element, todo el mundo por ahí para abajo. Entonces, cadena de nevera, cambiando. Y entonces el Power Element de refrigeración viene siendo igual que el de aire acondicionado. No, acuérdate. Hacen la misma función, pero no son Te iguales. la va a hacer, pero es diferente. Son La diferentes temperatura. las temperaturas. El principio es el mismo, pero la temperatura va a ser diferente. Pero un aire acondicionado te lo puedo utilizar de menos 10 hasta 55 porque el aire te baja a 40 grados. Pero se pone de la El evaporador. Pero el Power Element se pone de la misma forma que se pone en aire acondicionado. Depende a qué tiempo. Correcto. Ok. Buena pregunta, Kevin. Ya se ganó el café, Kevin. Hey, a las 3 de la tarde. Podría ser a las 3. A las 3, a las 9, a las 12. No, contáis, no vaya a esperar hasta las 3. ¿Ah? Depende de lo que digan las instrucciones. Sí, Las de instrucciones donde diga. del fabricante. Sí, exacto. O depende a la hora que más te mande a uno. ¡Ay, ay, ay! Pero recuerden que el bulbo se pone por hora. Pero Por no es hora. que ustedes lleguen al sitio y son Ay. las 9 de la mañana. Y yo te digo, A la- ponme el bulbo a las 3. A las 3, no, déjame esperar que se... Pero ven acá, ¿qué tú haces? No, estoy esperando que sea las 3. Ya 45 para las 3. Marta me dijo a las 3, pues yo estoy aquí a las 2 menos, a las 3 menos cuarto. No, vamos a estar claros. Está no voy a hacer tremendo. porque el que no sabe, pues puede pensar. ¿Eh? Sí. Ah, pues espérate. ¿Y qué tú haces? Aquí esperando. Yo me Que faltan de la- 45 minutos. Para anotar Esa es la posición Sí. del refrigerante para enfriar este bulbo. Recuérdense que esto es lo que da la temperatura a la válvula de expansión. Sí. Esto es hacer trabajo de cerrar y abrir el paso del gas por medio del power element. Sí. ¿Ok? Esto hace la temperatura. El elemento. Lo sigo repitiendo. ¿Ok? Ya tienen que haber aprendido eso. Sí. ¿Ok? Ahora bien, si yo tengo... ¿Ya se va? ¡Oh! Dios te bendiga, nos vemos el domingo. Nosotros decidimos cambiar el body en caso de una rotura física. Por Si ejemplo, se daña, si que se esté daña, liqueando, que esté... difícil, bueno, es difícil, pero sí. Pero lo contrario, cambia el elemento. Nosotros desoldamos. ¿Por qué siempre se lo cambian? Mira lo que yo hago. Así está desmontado. Yo hago todo esto también, mira. Cojo, si es la misma marca la válvula, yo las miro todas y las compro. Y lo que hacemos así, lo abro, le saco el asiento, se lo pongo nuevo y se queda el body ahí. Entonces no tengo que soldar, no tengo que hacer fuego. Le pongo el elemento que mande la temperatura. ¿Y por qué el asiento? Dale palote. ¿Y por qué cambiarle el asiento? Y esto, Porque se estos desgasta, giros, ¿no? para que salga No, porque si la tengo que comprar nueva, o me la traen nueva, que viene con todo,
Y es la misma, pues. O sea que el trabajo en realidad hace esa parte que es el asiento y lo que tú cambias eso y adelante el paso. Y ya, y vámonos. Yo quiero hacer una pregunta, profesor. Porque yo vi el aire mío en la unidad adentro, el evaporador es de orificio, no tiene válvula. Yo puedo comprar, es de R22, tiene 2 toneladas. Yo puedo con esa característica, viendo la temperatura que trabaja el evaporador, conectar una válvula de expansión. Claro que sí. Por eso le estoy dando la clase. Ahí está. Ustedes lo pueden cambiar. Ahí está. Lo que, Ustedes van a ser técnicos. Eso es que digan que no, se puede hacer. lo que va a cambiar es un poco entonces en las presiones que uno va a recargar. No, pero voy a hablar de eso, pues está toda la información ahí, pero se le voy a adelantar. Lo que pasa es que la válvula de expansión es más eficiente. Eso es lo que Ok. Se adapta a los cambios. Sí. Ahora voy a poner... Tiene menos presión. A ver si nuestra hermana Lorena nos ayuda a leer. ¿Tú crees, Lorena? Oh, es que no tengo wireless micrófono y mi computadora está por allá abajo. podemos usar el... Ah, ¿tú lo puedes leer acá? Ok. Pues... Vamos a mover la pizarra, necesito un caballero. Un caballo. Ahí apareció. Un caballero. Déjame prender. No se pierdan este tema que es bien importante. Escriben 10-9-S mayúscula 1.pdf y van a estar ahí. ¿Alguien que necesite ayuda para encontrarlo? La válvula de expansión termostática, VET, controla el flujo de refrigerante líquido que entra al evaporador de expansión directa, manteniendo constante el recalentamiento del vapor de refrigerante en la salida del evaporador. Recalentamiento es la diferencia entre la temperatura del vapor de refrigerante y su temperatura de saturación. Para calcular el recalentamiento que la VET controla, se determina la diferencia entre la temperatura en el lugar del bulbo sensor y la temperatura de saturación correspondiente a la presión de succión en lugar del bulbo sensor. Controlando el recalentamiento, la VET mantiene activa casi toda la superficie del evaporador, al mismo tiempo que evita el regreso de refrigerante líquido al compresor. La capacidad de la VET para mantener el flujo de refrigerante a la velocidad a la que puede ser vaporizado en el evaporador hace de la VET el dispositivo ideal para la mayoría de las aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración. Por muchos años, las VET Sportland han sido escogidas por fabricantes, contratistas y mecánicos debido a su alta calidad de construcción y su operación con el mejor rendimiento. El sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración se define como un sistema cerrado, en el cual el proceso de absorción y liberación de calor se realiza por medio de un refrigerante que fluye en un ciclo de compresión de vapor. En su forma más sencilla, un sistema de refrigeración consta de 5 componentes: compresor, condensador, evaporador, dispositivo de expansión y tubería. El compresor es el corazón del sistema, ya que causa el flujo de refrigerante. Su función es recibir vapor de refrigerante a baja presión y temperatura proveniente del evaporador y comprimirlo a alta presión y temperatura. El vapor a alta presión es entonces convertido a fase líquida en el condensador. El condensador realiza esta función absorbiendo calor del vapor y liberándolo hacia el aire o hacia el agua en el caso de un condensador enfriado con agua. El líquido
que permanece a alta presión pasa a través del dispositivo de expansión y se transforma en una mezcla fases líquida y gaseosa a baja presión. Esta mezcla de refrigerante regresa a su fase gaseosa en el evaporador, absorbiendo calor del medio que está siendo enfriado. Dado que el dispositivo de expansión regula el flujo de refrigerante hacia el evaporador, su selección es de particular importancia para la operación del sistema de refrigeración. Un dispositivo de expansión mal aplicado o incorrectamente dimensionado puede causar dificultades operacionales y un funcionamiento pobre del sistema. Por ejemplo, un dispositivo de expansión subdimensionado evita que haya suficiente flujo de refrigerante hacia el evaporador, causando una reducción en la capacidad de enfriamiento del sistema. Un dispositivo de expansión sobredimensionado puede permitir que fluya demasiado refrigerante hacia el evaporador y causar que el refrigerante líquido fluya de regreso al compresor. La condición anterior es referida como retorno de líquido. Invariablemente, ambas condiciones resultan en daño al compresor si no son remediadas rápidamente. Tipos de dispositivos de expansión. Los dispositivos de expansión pueden dividirse en 4 categorías generales: el restrictor de área fija, la válvula de expansión automática, presión constante, la válvula de expansión termostática y la válvula de expansión eléctrica. El dispositivo de expansión de restrictor de área fija consiste en un orificio calibrado a través del cual fluye líquido refrigerante. 2 ejemplos comunes de este tipo de dispositivo de expansión son el tubo capilar y el restrictor de tubo corto, un restrictor de orificio. Estos dispositivos son usados típicamente en sistemas pequeños de aire acondicionado y refrigeración, donde las condiciones de operación permiten una carga moderadamente constante del evaporador y presiones de condensador también constantes. La desventaja asociada con estos dispositivos en su limitada capacidad para regular eficientemente el flujo de refrigerante en respuesta a cambios en las condiciones de operación, dado que estos son dimensionados para un solo conjunto de condiciones de operación. Al igual que el orificio fijo, la válvula de expansión automática, VEA, es más usada para aplicaciones que tengan una carga del evaporador moderadamente constante. La VEA regula el flujo de refrigerante simplemente manteniendo una presión constante en el evaporador o en la salida de la válvula. A medida que la carga de calor en el evaporador incrementa, la VEA reduce el flujo de refrigerante para mantener constante la presión del evaporador al valor establecido por el ajuste de válvula. Como resultado, la VEA alimenta poco al evaporador en condiciones de carga alta y lo alimenta demasiado en condiciones de carga baja. La válvula de expansión provee de una excelente solución para regular el flujo de refrigerante hacia adentro de un evaporador del tipo de expansión directa. La VET regula el flujo de refrigerante manteniendo constante el recalentamiento en la salida del evaporador. A medida que el recalentamiento en la salida del evaporador incrementa por el aumento de la carga de calor en el evaporador, la VET incrementa el flujo de refrigerante hasta que el recalentamiento regresa al valor preestablecido de la válvula. A la inversa, la VET disminuye el flujo de refrigerante como resultado de una reducción de la carga de calor en el evaporador. El efecto de este tipo de control es que permite optimizar la utilización de la superficie efectiva del evaporador en todas las condiciones de operación. El concepto de recalentamiento y el método apropiado para medirlo son explicados en mayor detalle en la página 15, factores que afectan la operación y rendimiento de la VET. La válvula de expansión termostática. En el lado de ellos. La página 3. En la columna derecha. La columna derecha. Ofrece una ventaja. Se usa una VET
La carga de refrigerante del sistema usualmente no es tan crítica como lo es con otros dispositivos de expansión. La operación apropiada de un orificio fijo o aún menos común de una válvula de expansión automática depende de si tiene la cantidad correcta de refrigerante en el sistema. La válvula de expansión eléctrica VEE proporciona una forma para diseñar aplicaciones con complejas funciones para el control de los sistemas. Este tipo de válvulas es controlada por un circuito electrónico, el cual es frecuentemente diseñado para permitir que la válvula controle algún otro aspecto de la operación del sistema, además del recalentamiento. Por ejemplo, la temperatura de descarga de aire del evaporador o la temperatura del agua en un enfriador pueden ser monitoreadas por el controlador de la VEE. Consulta el boletín 100-9 para mayor información acerca de las válvulas eléctricas o contacta a la oficina de ventas de Sportline. ¿Cómo funciona la VET? Operación básica. Para poder entender los principios de operación de la VET es necesario revisar sus principales componentes. Un bulbo sensor está conectado a la VET a través de un tubo capilar que transmite la presión del bulbo hasta la parte superior del diafragma de la válvula. El Power Element. Enséñala. Y la otra también. El conjunto bulbo-sensor tubo capilar y diafragma es conocido como el elemento termostático. El elemento termostático es reemplazable en todas las VETs Sportline. Vamos a la página 4. Válvula de expansión térmica. Válvula de expansión térmica. La VEE es el ego. y la T está la VT. Válvula de expansión térmica. Hay tres. El diafragma es el componente actuante de la válvula y su movimiento es transmitido al conjunto eje y portaeje por medio de una o dos barras de empuje, permitiendo que el eje se mueva entrando y saliendo del orificio de la válvula. El resorte de recalentamiento está ubicado debajo del portaeje y una guía de resorte lo mantiene en su lugar. En las válvulas ajustables externamente, un vástago de ajuste permite alterar la presión del resorte. Hay tres presiones fundamentales que actúan sobre el diafragma de la válvula y afectan su operación. Presión de bulbo sensor P1, presión de evaporador P2 y presión equivalente de resorte P3. Lorena. Ya la vuelvo a resaltar. Allá lo está Ok. señalando. ¿Leo lo que leí lo que acabo de leer? ¿Lo repito? Ok. Hay tres presiones fundamentales que actúan sobre el diafragma de la válvula y afectan su operación. Presión de bulbo sensor P1. Ajá, gracias, primo. Ok, pasa que esta válvula. Perdón, ajá. El asiento no está ahí. Este es el spring. El asiento se quedó adentro. Power Element. El Power Element trabaja. Tienen que haber otra válvula que tienen los springs con este pin que está aquí y le hace presión al pin para que este asiento Baja. baje y entre más refrigerante Refrigerante al evaporador.
hacia el evaporador. Y por eso está dando la nena presión 1, que es el Power Element. Para que vayan entendiendo cómo es que trabaja. Si ustedes aprenden esto, ustedes se lamben lo que sea. Si hay más flujo de refrigerante, la temperatura va a bajar en el evaporador. Si hay más flujo de refrigerante, como la succión se va a enfriar, pues este diafragma pierde presión y por ende el spring va a dominar. Va a pegar para que cierre el paso. Y se cierra. Un poquito dentro de la válvula de expansión y hacia el evaporador. La cosa es controlar el flujo dentro del evaporador. Hay una pelea entre el bulbo y el spring. Este lo hace así y este lo hace así. Sí. Y este lo hace así. Cuando está muy frío, entonces ya lo vas a cerrar. Cuando está muy frío, pues el spring se lo llevó. Sí, lo sube para arriba. Bajó la cantidad de refrigerante hacia el evaporador. Está caliente. ¿Cambia la temperatura cuando hay mucho flujo? Porque el bulbo se enfría y pierde presión. Entonces ahí sube. Gana. Entonces lo que hace es que pega a cerrar el paso refrigerante. De acuerdo de la demanda que necesite el evaporador. Correcto, si volví se calentó la succión porque entraron mucha gente, pues entonces el bulbo vuelve y le hace presión para abajo. presión para que el gas pase más inundando. Y entonces enciende otra vez. Correcto, mira si me entendieron. No sé si se acuerdan de lo que estaba hablando el profe los otros días, que cuando estaba en una casa y se abría la puerta, pues entonces arrancaba el aire. Entonces es por eso mismo, porque el elemento de fuerza al abrir la puerta calienta entonces un poco la casa y entonces dale caliente, entonces se calienta, entonces le fuerza para mete más refrigerante para la válvula. Exacto. Pero eso no tiene que ver con el termostato, claro. No, eso es... El termostato es para tumbar la unidad. Sí, ese Yo quiero esta temperatura. Por eso, Y esta es el que va a hacer que esa temperatura del termostato. por eso estoy aclarando que no vayan a decir, espérate, y le expliquen a la señora, no, porque el termostato coge la válvula de expansión y cuando hay temperatura la válvula. No. Dicen el que no sabe. No. Bueno, sí, Lorena, déjame llegar ahí. Ya entendieron, ¿verdad? Ajá. Pero si tú estás con los ojos cerrados. No, ¿qué estás pensando, Estás pensando. De evaporador P2. Significa que son el spring, los pines están abriendo la presión al resorte. Si ustedes ven aquí, como lo que yo enseñé, el espritito, y aquí para aquí que la entra. Entonces, ahí no está cerrado completo. Claro. Pero el elemento puede ser para que el refrigerante Y pasa el refrigerante. Este spring hace fuerza y vuelve y no sella por completo, se mantiene cierto flujo. ¿Ok? Y síguelo, Y presión equivalente de resorte P3. La presión de bulbo sensor es una función de la temperatura de la carga termostática IE, la sustancia dentro del bulbo. Esta presión actúa sobre la parte superior del diafragma de la válvula, causando que la válvula se mueva hacia una posición más abierta. Las presiones de evaporador y el resorte actúan juntas debajo del diafragma, haciendo que la válvula se mueva hacia una posición más cerrada. Durante la operación normal de la válvula, la presión de bulbo sensor debe ser igual a la suma de las presiones del resorte y evaporador. P1 igual P2 más P3. La presión equivalente de resorte se define como la fuerza del resorte dividida entre el área efectiva del diafragma. El área efectiva del diafragma es la parte del área total del diafragma que es usada efectivamente por las presiones de bulbo y evaporador para suministrar sus respectivas fuerzas de abertura y cierre. La presión equivalente de resorte es, en lo esencial, constante una vez que la válvula ha sido ajustada al recalentamiento deseado. Como resultado, la VET
funciona controlando la diferencia entre las presiones de bulbo y evaporador en base a de la presión de resorte. La función del bulbo es sentir la temperatura del vapor de refrigerante al salir del evaporador. Permiso, Lorena, agua. Vamos a ver si con esta yo puedo explicarlo. Está cerrada. Necesito llave, necesito hombres. Alejandro. Ve, estos pins es lo que Son los que empujan empuja el resorte. el resorte según el elemento. Cuando el elemento Exacto, va. cuando lo meto. Exacto. Es que quiero que lo entiendan bien. ¿Cómo es que trabaja esto? Que no se vuelvan locos. Esa es la válvula dañada. Ese es esto. Esto es lo que hace empujar los resortes. Yo no, mira, si yo lo hago, se me empeta la... Sí. Sí, porque es demasiado presión que tiene. Pero eso también son los que se tapan. No, es que se tapa el strain, el filtro. Ajá. El filtro, ajá, pero este, ¿cómo es? ¿Dónde está la otra? Son distintas los filtros. Wow. Es duro. Y esa cosa tiene Oh, el fuerza filtro, para bajar eso. no, el ¿Qué filtro cosa? es de ese. Ajá. Lo que es el... Esta idea me la cogieron a mí hace un año. No fue en el 45. Ahí Yo te la inventé. Pues esto es así. Ay, que sí, por el cumpleaños. ¿Cómo que? O sea que si esa válvula es de 410 o de R22, Acuérdate que lo que cambia es que la, el elemento. El elemento de Si fuerza. tú la puedes cambiar 410 y tú Pero me necesitas 22, imagino- pues le cambias esto. me imagino que, Este es 22, primo. que por ejemplo si es R22, que las presiones de lobo están a 60 y pico de PSI, el resorte, esto tiene que ejercer más o menos una presión igual a esa para poder dominar el spring. Correcto, por eso vienen diferentes cargas. Ve, mira, ese alambrecito que está al ladito, ahí fue que le echaron el gas, donde está el bulbo. Aquí. Ahí Aquí. Ahí le metieron la carga y sellaron. O sea, que varía igual los resortes. Una pregunta que Lo que cambia la lo que cambia temperatura es es eso, ¿no? Entonces depende de la carga. correcto para la temperatura y el refrigerante. O sea, ahí es que se basa. debiera la conversación del asunto, pero ¿cuál es la falla que da esto en el equipo? Ok, ya mismo. Para saber si está funcionando correctamente aquello. No hay problema. O sea, ¿Cigarrillo o qué hace? Son tabacos, son Félix, digo. Un o sea, que y eso es algo que no se puede, que uno no puede trabajar, o sea, uno no puede tampoco cambiar, alterarlo. Yo los he arreglado. ¿O de sí? emergencia, pero en equipo grande. ¿De las cargas? Y se le pone carga, entonces. No, pero le voy a explicar. Espérate un momento. Ok. Esto lo que vale son 45 pesos. Ok. Ajá. Yo he tenido que hacerlo porque son las 5 de la tarde. Y no hay, un exacto. domingo, Exacto. y esto se partió con la vibración. Y no Ajá. vamos a pagar 100 pesos para que abran el supply. Cuando tú coges, le pones una T de un cuarto, le pones un ombliguito. ¿Están escuchando? Un lo que estoy ombliguito, hablando, como un ombliguito. Una tela en cuarto, le pones un ombliguito. Coges el bulbo, préstamelo acá primo. Pero espera, en español, ¿qué es un ombliguito? Exacto. La mitad de uno. Gracias, Iván. Ay, yo creía que le iba a levantar la... No, En inglés, ¿qué significa el ombliguito, profe? un accept valve, una válvula de acceso. Vamos a hablar. Dígame en inglés también, profe. porque- Con propiedad, Oye, Sí, porque imagínate que yo buscar un ombliguito, pero ¿dónde lo voy a conseguir? yo iba a decir, hay que buscar. Le dice al marido, papi, vengo ahora, tengo que buscar un ombliguito. Oye, Ay. voy al supply y le digo, dame un cordón umbilical de 4 días. Exacto. Amor, tipo, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué rayos? Como se partió, perdió la carga. Yo se la puedo cargar, pero no tenemos ahora. Yo les puedo demostrar, yo hice en seminarios en Puerto Rico a los técnicos de refrigeración cómo arreglar esto. Porque yo cogí esta clase en la IMES Portland de hacen esto. Ok. Para cargar el elemento. De emergencia. ¿Y por dónde se carga? Usted tiene una válvula de O sea- servicio en la caja que yo le dejé la semana pasada. Ya me siento orgulloso conocer al profesor. Yo no sé, Luis también me dijo algo, pues ustedes pueden cargar esto para atrás
pero es provisional, pero no con carácter permanente. Ok. Emergencia, en caso de emergencia, se sabe que en caso de emergencia. Provisional, no con carácter permanente. Para que no se nos dañen las cartas. Exacto. Entonces, le van a poner una T de un cuarto. Ajá. Pica. Ya vienen por ahí una válvula de acceso. Una válvula de acceso. Ok. Coges el bulbo, pásame, perdóname, Lorena. Coges este bulbo, lo vas a meter en un vaso de agua con agua fría, hielo. Para que se mantenga. Vas a mirar el tanque refrigerante, probar y todo que lavarlo, a ver si el gas pega a pasar. Lo cerraste, lo sacaste y ya. Te abrió el paso del gas, va a haber un control de flujo, pero no va a ser tal vez la temperatura que tú necesites exacta, que sea, ejemplo, 10 grados bajo cero para los hyper. A lo te vas a 5 o 2. Pero resolviste. Y vas al otro día y le montas el bulbo y guarda gente por emergencia. Profesor, perdone que... Ok, entonces cuando lo mete al frío, cuando lo mete al frío, entonces abre el Como lo bulbo. metiste al frío, Abre el bulbo y vas a entonces... meter gas líquido, pues para que se meta el suficiente gas completo aquí dentro. Ok. Que baja la presión. Correcto, para que entonces me ayude el elemento. Esto es una clase, esto yo no lo he visto por ahí, eso yo lo cogí en la escuela, en la misma marca de la válvula. Este seminario hace años. ¿Eso se lo van a arreglar la marca Sportline o se lo van a arreglar? Para un resuelve. Cualquier tipo de válvula que tenga ese problema que se parte, yo las he visto partidas. Por vibración o lo que sea, entonces pues se quedó el equipo, entonces pues tú lo vas a hacer. Pero por favor, ese es provisional. No con carácter. No, pero ahorita ya lo quieren hacer permanente. Oh, no, eso, ayer yo fui a ver un cliente nuevo, hasta me le puse bravo al señor. Mire, señor, hay ambiental. ¿Cómo repita eso? Repita. ¿Cómo? Las unidades de refrigeración se compran. Déjame ayudarte, Lorena, para que te escribe. Se compran por outside ambiental. Para que no tenga esos libros. Unidades de condensación. ¿Qué sucede? Las unidades de condensador. De refrigeración de la condensadora. Se compran por outside condensación. La temperatura Ambiente. de ambiente. O sea, como está afuera. Le voy a dar un ejemplo rápido. ¿Dónde está el mercado? De ambiente. Oh, gracias. Ejemplo. Puede ser que diga, vamos a poner 3 horsepower, ¿Outside qué? low temp, Temperatura de ambiente. 0 grados, 12.000 BTU. Esto tiene que tener estas especificaciones. Y después dice 2, 10 grados. Y te sube a 13.000 BTU. Es un low temp, una condensadora freezer. Para un walking freezer o para los platos al freezer, eso de Walmart. Para los coolers, eso creo. No, freezer, low temp, baja temperatura. ¿Qué sucede? De congelación. Exacto. Dice 3 caballos y te dice que te da a 0 grados este condensador. Si es 3 caballos, ¿cuántas toneladas son? 3 caballos. 3 toneladas. ¿Cuántos BTU? 36.000. 36.000. Como le dije, los equipos de refrigeración pierden la capacidad. A 0 grados se te va a quedar en 12.000 BTU. 3 caballos. Sí, señor, yo tengo de 30 y 40 y 100 y se me quedan en 25 toneladas. Caballo. Siempre hay que comprar de más. Exacto. Pero tú tienes que ver los BTU a la temperatura que tú quieres bajar. ¿Sí me entiendes? Ok. Pero puede ser que me diga, esta unidad te dice ambiente 90 grados. Me está dando en un ambiente de 90 grados afuera, en 0 grados 12.000 BTU. 12.000 BTU, ok.
Pero también te va a decir 110 grados o 100 grados. Ajá. Te dice que se te queda en 9000. Ah. Porque mientras más calor, Exacto, más baja. Venga, Más sube, baja. más. Ajá. los BTU, Outside, eso. con el calor afuera. Entonces, sigue viniendo el verano. Te digo que yo, Sí. este verano yo paso la misma unidad. Inside no hay Dándole problema. una esquina en la que pusieron. Inside no hay ese problema. Solo Ah. outside. No, Solo porque... outside ese problema. No, ese es que tú lo vas a comprar buscando los libros, que eso está y el vendedor te lo tiene, pasa que nadie lo pide. Y tú quieres saber cuánto te da. Yo siempre me voy para acá. Sí. Siempre compro a 110. Sí, porque cuando aquí sube la temperatura, sube más o menos a esa temperatura, Pero yo, entonces ¿qué hago? hay que saber qué. Compro a 110 y tengo que subir el caballo. Sí. Llegó verano, como ahora, tú ves aquí dando clases. No me puedes decir, mira, esa nevera no va a dar. Es un secreto. Tenemos un break, un secreto que se los dije, Sí. para que usted la aprenda. Vamos a un break y venimos ahorita. Un cafecito.